Buenas noches. Bueno, mi nombre es Miguel López y soy curador de la exposición. Muchas gracias, Zaira, por la introducción. Es realmente un placer para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo un poco más sobre este proyecto. Bueno, quería comenzar agradeciendo al Mali, especialmente sobre los contenidos del libro, bajo educación y Ralph Bauer, que diseñó el libro. Hay muchos más agradecimientos. Bueno, Flavia va a continuar luego comentando bueno, las varias personas e instituciones involucradas en hacer que este libro exista. Es realmente un placer hacerlo posible, y yo sé que es un esfuerzo para cualquier institución hacer una publicación, y aprecio y agradezco nuevamente el esfuerzo del Museo del Mali para poder seguir generando bibliografía crítica de procesos artísticos locales, curadora de poder hacer accesible estas reflexiones, el material de exhibición, y sin duda algo que disfruto muchísimo es editar. El proceso de este libro, bueno, ha tomado alrededor de dos años, un poco más, que se largaron también por la pandemia. Y quiero agradecerle también a Flavia por haberme dejado entrar a su archivo, por haberme permitido proponer esta lectura de su trabajo, por la confianza en que esta lectura pues, podía de pronto ofrecer, ¿no? Una perspectiva distinta a la suya, incluso a la suya propia. Y lo cual es muy interesante, esto y lo comenté también en la charla anterior, es muy interesante para mí porque los primeros recuerdos que yo tengo de Flavia son de la época en la cual ella era profesora mía, y cómo, bueno, las imágenes que yo veía con las cuales ella en algunas clases compartía, ¿no? Y cómo hilaba reflexiones, pues también me han permitido como conectar su trabajo con experiencias personales. Bueno, la exposición y el libro, que ambos se titulan Flavia Gandolfo de un punto a otra, es un recorrido por obras que se han realizado entre el año 90 y el año 2020. Esta lectura conecta distintos momentos de la producción de Flavia, pero también distintos momentos de la historia del Perú y del mundo, ¿no? Y lo cual nos permiten también pensar e interconectar una serie de transformaciones estéticas, sociales y políticas. Y algo que para mí era muy interesante es pensar cómo estas obras, cómo estas imágenes, a esos distintos momentos, ¿no? A esas distintas décadas, que también hablan de maneras distintas de representar, ¿no? El cuerpo, la subjetividad, el deseo. Creo que es muy interesante también, y esto apareció en la conversación inicial que tuvimos hace un mes con Claudia Poca y con Carmen Irizarbe, sobre cómo, por ejemplo, la obra de Flavia permite también pensar cómo han habido una serie de transformaciones en las maneras de pensar una serie de debates que tienen que ver con la identidad, con el género, la aparición del feminismo en relación a la representación del cuerpo, pero también debates que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, el papel de la educación pública, la violencia en el ámbito educativo, también asociadas a reflexiones asociadas a la historia, que están permeando en toda su trayectoria y que en los últimos años están muy asociadas al archivo de Victoria de la Jara. Y yo creo que es también importante el proyecto de exposición y el libro porque permiten ofrecer, y yo diría incluso fracturar, una historia de la fotografía que tanto a nivel local y global ha sido en gran medida masculina, ¿no? Y sobre todo pensaría en una mirada masculina, ¿no? Y cómo el trabajo de Flavia permite justamente proponer una entrada distinta para pensar la representación fotográfica y también una manera de tomar posición, ¿no? En relación al uso de la fotografía, ¿no? Creo que es muy interesante cómo, si uno ve el trayecto de estas obras, puede entender pues, que hay una urgencia de cuestionar el uso y el lugar de la fotografía y correrse, yo diría, desplazarse de esa mirada más tradicional de la fotografía como recuerdo, ¿no? Para pensar un poco la fotografía como un dispositivo, como un espacio de transformación del cuerpo, el deseo. Así que bueno, eso es como un marco general, un poco para pensar la exposición y el libro.
Tengo de hecho algunas imágenes muy, muy, muy pocas, pero quiero compartirlas igual para que puedan ver. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá hay algunas imágenes del libro. Yo no lo tengo todavía, yo estoy en Costa Rica aún, entonces no he podido tenerlo en mis manos, pero no tengo dudas que es un objeto muy bello. El libro está compuesto de 4 textos, un texto introductorio de Sharon Lerner, luego hay un ensayo mío que revisa la trayectoria de Flavia, y luego hay un texto de Florencia Portocarrero, curadora y escritora, que analiza también aspectos del trabajo de Flavia, y finalmente un texto de la propia Flavia sobre su trabajo. No voy a hablar mucho sobre los textos porque seguramente nuestras invitadas van a reflexionar también sobre ellos. Y luego hay un portafolio de varias obras que revisan y recorren bueno, los distintos proyectos que estamos exhibiendo. Esta exposición no es propiamente una retrospectiva, en realidad es una revisión monográfica, entonces hay una selección de distintas obras de Flavia en estas 3 décadas. Y bueno, el libro registra, bueno, documenta, recoge estas piezas exhibidas, ¿no? Que bueno, es una lectura entre varias posibles. Así que bueno, voy a dejar de compartir ahora. Son algunas páginas, como decía, y le quiero dar la palabra a Flavia. Voy a dejar de compartir. Flavia. Estás en mute. Estás en silencio. Sí, suele pasar. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por participar de esta presentación. Agradezco, igual que en la conversación anterior, agradezco especialmente a Miguel por proponer esta exposición y porque finalmente ha sido todo esto posible gracias a la manera que ha tenido de proponer mi propia obra, ¿no? Y bueno, ahora estamos presentando finalmente el libro, ¿no? Gracias a las ponentes de hoy, a Natalia, a Maluya, a Luz María, les agradezco por participar hoy día también. Y yo quiero comenzar mencionando el camino que hemos recorrido hacia la existencia de este libro, ¿no? Y para eso quisiera comenzar con los agradecimientos. En realidad, quisiera hacer un agradecimiento muy especial a Juan Mulder. Este libro existe gracias a él y, por supuesto, al Centro de la Imagen, ¿no? Del cual él es fundador. En ese sentido, extiendo el agradecimiento a Roberto Huarcaya, quien también ha jugado un rol muy importante para que este libro pueda producirse, y a todos los compañeros y compañeras en el Centro de la Imagen, en realidad, ya sea por colaboración en la producción del libro, por darme tiempo o por darme ciertas licencias, porque ha sido, como mencionó Miguel, un tiempo muy largo para producirlo. En realidad ha sido un periodo de, digamos, de mayor producción al comienzo. El libro estaba ya dispuesto para ser impreso y para poder salir con la exposición en marzo del 2020 y se vio paralizado. Entonces tuvo ahí hubo un periodo en el que el libro ha sido revisado, pero sin saber mucho sobre su futuro, ¿no? Finalmente, el libro pudo ser producido y ha sido producido en un contexto de pandemia. Producir un libro en ese contexto es una experiencia es diferente. Y en ese sentido también quiero extender mi agradecimiento a la imprenta Biblos por la paciencia de permitirnos ciertas licencias, en este caso a un diseñador y a una artista controladores respecto de cómo veíamos el resultado de este libro, ¿no? Y les agradecemos porque creo que finalmente sí
resultó como habíamos previsto, ¿no? También quisiera aprovechar al Mali, a Zaira, a Sharon Lerner, que ha sido también la coordinadora editorial, que le ha puesto mucho trabajo a este libro, al propio Miguel, que también es el editor finalmente, y por supuesto a los que han diseñado el libro, que es BM y Estudio Gráfico, ¿no? Ralph Bauer, Verónica Magluf. Les agradezco mucho y ha sido un proceso fascinante, la verdad, poner toda esta obra y trasladar esta exposición, esta propuesta en un libro, ¿no? El contenido del libro tiene como línea transversal la exposición que ha sido curada por Miguel. Como ha mencionado Miguel, la obra, digamos, que está puesta como en forma de catálogo, es la obra que está en la exposición, pero sin embargo, sí quisiera resaltar que los 3 textos críticos, que son los textos de Miguel López, de Florencia Portocarrero y el mío, que es un texto breve, que voy a hacer mención en un ratito, cubre en realidad toda mi obra, es decir, hay referencias a otras obras dentro de los textos mismos. Entonces, creo que sí, finalmente es un libro que da un panorama de mi producción desde los años 90, ¿no? Desde muy temprano. La inclusión de un texto mío viene también, es una idea de Miguel, de que el libro incluya la voz del artista, y luego de pensarlo consideré que sí, que me pareció que era importante por eso, y además porque, bueno, es un texto que fue preparado para una mesa, un conversatorio en Arco 2019, y menciono obras que no están en la exposición. Entonces también creo que esa fue una manera de poder hacer un libro más comprensivo y que incluya, digamos, otras obras que no están, ¿no?, en esa exposición. Agradezco mucho los textos de Miguel y de Florencia. El texto de Miguel es un texto muy, muy generoso y que finalmente es toda la base digamos, de cómo él ha concebido esta exposición, y que es una concepción que he hecho mía ahora y que agradezco por eso. Y agradezco a Florencia por, digamos, esta interpelación, que es el nombre de su texto, a mi propia obra, y por haber traído ideas que vienen desde la academia, desde la sociología, el arte, la historia, y las ha entretejido con mi trabajo, ¿no? Que es algo que, digamos, que también agradezco mucho. Creo que eso es lo que puedo decir ahora, y si hay alguna pregunta que surja, acá estoy. Entonces, cedo el paso para comenzar con las presentaciones. Comenzamos con Natalia. Estás en silencio, Natalia. Ahí está. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar acá por muchas razones. Primero porque se trata de Flavia, una artista que he seguido desde que empecé a mirar exposiciones apenas terminé mi carrera, porque es un proyecto que también he seguido desde su concepción de manera algo indirecta, pero me ha permitido ver las enormes dificultades con las que se ha topado, y por eso creo que hay una doble o hasta triple satisfacción de verlo realizado, porque además me ha gustado mucho la exposición que vi hace un par de semanas, y porque creo que hay en ese cuerpo de obra mucho que permite una reflexión crítica sobre tantas cosas que creo que no están registradas de esa manera en ningún otro lugar. Yo creo que eso es algo que algunas
intervenciones que vienen de la plástica logran hacer y que a veces uno se sorprende cuando uno hace la reflexión y dice, bueno, ¿esto dónde más está en el discurso público? ¿Dónde más está en las narrativas textuales? ¿Dónde está todo esto que aparece aquí? Por todo eso estoy muy contenta y de presentar, de participar, de haber sido invitada a participar en esta presentación. Y he decidido que voy a leer, porque me suelo ir por las ramas, así que prefiero leer así que leeré. Hace ya mucho tiempo que pensamos la fotografía no como un lenguaje autónomo, sino como un efecto del discurso, o como un dispositivo técnico que pone en operación funciones precisas, que ejerce poder, que construye sentido a partir de una compleja relación con el mundo. Puede que esa idea sea ya hoy un lugar común, pero es necesario recobrar su potencia para entender un crucial cambio de época en nuestra historia fotográfica. Me refiero al giro contra la idea modernista de la fotografía como cosa autocontenida y unitaria y como la expresión individual, única y libre del fotógrafo. Esa idea que dominó la escena desde antes incluso de la fundación de la Fotogalería Secuencia a fines de los años 70 y que perduró hasta el cierre de la década del 90. Ese quiebre es indispensable para comprender la obra de Flavia, pero también la operación que la pone en escena en la exposición que se exhibe en el Mali y en el catálogo que nos toca presentar. Para entender esa maniobra curatorial quizás sea necesario intentar primero una definición del campo fotográfico de inicios de los 90, como hace Miguel López en su ensayo en el catálogo. Los fotógrafos habían dado forma material, concreta, tangible a un espacio fotográfico autónomo, es decir, habían forjado sus propios espacios de exposición, sus propios circuitos internacionales y sus propias revistas, todas ligadas a la fotografía como un reducto separado del campo artístico. Incluso había un espíritu de cuerpo y una mística que Fernando La Rosa introdujo en los años 70 como una extensión del ideal modernista. Podríamos discutir si acaso el trabajo del Instituto de Arte Fotográfico marca, como señala Miguel, otro momento en ese desarrollo del campo de la fotografía peruana. Tiendo a pensar que no, que en realidad lo que ocurre a inicios de los 90 es que la fotografía logra establecerse y formar un espacio que es más bien tributario del modelo de servicio. Lo que ocurre muy pronto por esos años es que el trabajo de Flavia, como el de Juan Enrique Bedoya, Luz María Bedoya o Milagros de la Torre, por citar solo algunos nombres, se va desmarcando de su modelo. Para fines de la década, la participación de Flavia y otros fotógrafos en las Bienales de Lima marcaba un punto de no retorno en ese proceso que fundía la práctica fotográfica con el campo artístico, y sobre ese proceso me parece que todavía falta una reflexión mayor. Las implicancias de ese tránsito las recoge Flavia Landolfo en el libro de texto que se incluye en el catálogo, en que describe su trabajo, y cito, como actos artísticos, antes que como una forma de expresión personal, como un hecho performático, antes que un documento mecánico. Si en el discurso modernista la fotografía registra lo visto tal cual la máquina lo fija, en la idea que emerge en la Lima de los 90 y que Flavia recoge, la fotografía más bien actúa sobre lo visible y lo transforma. En el mismo texto, Flavia se refiere a los asuntos de sus fotos como fuentes y no como sujetos que la cámara fija. Los llama señalamientos, es decir, gestos en sí mismos discursivos, acto y representación. Esta autodefinición permite entender la distancia que su generación impuso frente al modelo modernista de secuencia, pero también frente a la tradición documental del fotoreportaje, que por esos años vivía un momento particularmente intenso. Todo esto hace visible la forma en que el artista instala una narrativa acerca de su propia práctica fotográfica, que pone en juego una nueva preocupación con la identidad y una nueva forma de figurar. En un proceso no exento de contradicciones productivas, esa narrativa es precisamente la que esta exposición interrumpe y cuestiona explícita e intencionalmente a través de un gesto esencial y crítico, que es la incorporación de dos series tempranas hechas en un lenguaje más bien documental, que hasta ahora no habían figurado en el repertorio con que se identifica el trabajo de Flavia. Se trata de las series de Los Enmascarados o Cachascanistas, que produjo entre 1991 y 1992 en el Coliseo del Puente del Ejército en el Rima,
y de transformismas, realizada entre 1990 y 1991 a partir de su amistad con Josie Tassi y dedicada a la escena travesti de Lima. Miguel López señala la importancia de los cachascanistas como emblemas de la ruina de esa modernidad híbrida limeña que marcó a su generación y que ocupaba por entonces de diversas formas el trabajo de figuras como Juan Enrique Bedoya y Gilda Mantilla. Explora también y documenta el contexto específico de la escena transgénero de Lima a inicios de los 90. En lo que ya es una marca del trabajo curatorial de Miguel, el pasado se reapropia desde las preocupaciones del presente. Pues si las imágenes antes desatendidas de la escena transgénero de Lima son en sí mismas de un enorme interés visual y fotográfico, permiten además un diálogo con nuevas concepciones de la identidad que hoy se hacen cada vez más urgentes y visibles. En el contexto de la exposición, la inclusión de estas imágenes tiene además un efecto potente sobre el resto de la obra, pues fuerza inevitablemente una relectura del trabajo de Flavia a la luz de las preocupaciones del presente. Cada toma de posición curatorial, cada lectura inevitablemente ilumina algunas cosas y deja otras en la sombra. El cambio en los lenguajes fotográficos que podría resumirse abstrayendo y reduciendo, claro, un poco las cosas, como el paso de un tipo de registro centrado en la fotografía directa a otro que Flavia llamó el acto artístico, queda como algo secundario, tanto en la exposición como en el libro. El efecto es interesante. De un lado, pone en cuestión, o por lo menos nos obliga a preguntarnos, por la trascendencia de ese cambio de época. El relato acerca de la historia fotográfica local, de su evolución y transformación, queda de cierta forma desarticulado. El gesto transfiere la perspectiva sobre la voz autoral, el estilo o la mirada al tema. Lo que aparece como hilo conductor en esa obra múltiple es una preocupación que Miguel López resume en el cierre de su texto como, y cito, una insistencia en que las imágenes cumplen un rol en las maneras en que los cuerpos encarnan o negocian con los discursos del poder. Fin de cita. Podría también figurarse en los términos que describe Florencia Portocarrero cuando señala que lo que presta unidad a la mirada de Flavia es su interés por vidas que ocurren al margen de la norma. Finalmente, como es inevitable quizás en el formato de una exposición individual, lo que vincula todos estos productos fotográficos sigue siendo la mirada del artista y no la multiplicidad de los discursos en que se inserta. Hay en los textos del catálogo una sugerencia de algo que queda todavía por explorar. Tanto Miguel como Florencia Portocarrero aluden a cambios en la representación del individuo en relación a una idea de colectividad. Como Miguel señala, las imágenes de Flavia, cito, se apartan de la búsqueda de representaciones del sujeto popular que había dominado en la fotografía de los 70 y 80, lo que no implicaba, cito, una renuncia al poder de la imagen en los procesos de autoconstrucción política y social, sino una pregunta sobre cómo y desde dónde mirar al sujeto colectivo, tomando posición y distancia frente a ciertas lógicas normativas de representación del individuo. La pregunta es amplia y es compleja, difícil de abordar en un texto corto o en una presentación como esta, pero acaso habría que considerar que la forma de pensar las identidades desde el presente puede a veces impedir lecturas más precisas sobre lo que esas imágenes interpelan. Pienso, por ejemplo, que antes que cuerpos, en estos rostros siempre desdibujados, borrosos o simplemente ausentes, lo que Flavia construye es una forma de pensar no el sujeto individual, sino el sujeto como efecto de la institución y del discurso. Algo de eso se puede vislumbrar en los temas que aborda Florencia Portocarrero en su texto titulado La interpelación histórica, que alude a otro hilo conductor del trabajo de Flavia, un artista que no hay que olvidarlo, se forma como historiador. Portocarrero se centra sobre todo en ese cuerpo de obras en que Flavia aborda la historia oficial y los grandes relatos nacionales, tal como se manifiestan en la historia escolar. Casi no existe en la plástica peruana un abordaje más complejo, insistente y crítico que esa reflexión de Flavia sobre la educación popular. Para un historiador, esas imágenes conceptualmente pobres, esquemáticas y caricaturizadas de la pedagogía escolar resuenan en oposición a una historiografía. Por esos mismos años se renovaba radicalmente en el trabajo de un grupo importante para ofrecer una perspectiva más compleja y más inclusiva de la historia peruana. Queda la pregunta por esos posibles cruces entre la práctica profesional de la historia y esa historia popular, entre la esfera de la historia como narrativa y su institucionalización burocrática. Los textos del catálogo permiten un primer acercamiento global a una de las trayectorias más críticas y sostenidas de la plástica peruana de las últimas décadas. Esa trayectoria nos deja imágenes memorables, pero también y sobre todo
una serie de preguntas sobre esas imágenes y sobre su lugar en el mundo. Y la pregunta que sobre todo nos deja es por la relación entre el sujeto y el discurso, pero también y de forma más insistente acaso sobre la fotografía, sobre sus señalamientos y sobre sus actos artísticos. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Fantástico. Ahora seguimos con Malú y quería preguntar si querían, o Malú, querías que pasemos el PDF mientras tú hablas, porque creo que Zaira tiene, sí, Zaira tiene el PDF, o Flavia creo que tiene el PDF, lo puede compartir, así además también algunas de las imágenes que mencionó Natalia, pues se pueden compartir. Muchísimas gracias. Entonces seguimos con Malú. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar recordando a una cabra maravillosa del Perú y el mundo que se nos fue el año pasado, se va a cumplir cerca de un año de su muerte. Estoy hablando de Guido Infante. Y justo, curiosamente, hace como cerca de 2 años, no, exactamente hace 2 años, Guido escribió este post sobre la muerte de Paco Ferrer y dice así: en estos tiempos, las maricas peruanas resistimos a una realidad de mierda en la que el Estado y nuestras propias familias nos matan, sí, pero sabemos que no estamos solas, que por lo menos una vez al año somos miles en las calles, que incluso ahora hasta congresistas abiertamente maricones tenemos. ¿Quién lo hubiera pensado hace 20 y tantos años, cuando Paco Ferrer junto al MOL convocaba las primeras celebraciones del orgullo en la Plaza Francia, o cuando asesoraba en estos temas al entonces congresista Susy Díaz? Pero hoy Paco no está más, ayer ha muerto, y siento que las maricas que hoy gozamos de algunas libertades y oxígeno, y estamos obligadas a reconocer que ella fue una de las que abrió el camino, y que el mejor modo de agradecerlo es recordar su nombre y su aporte, contárselo a las próximas generaciones, y también recordárselo a aquellas que pretenden estúpidamente que la historia se inicia con ellas, o que si algún antecesor tienen, es solo con halo de respetabilidad social. Gracias, Mana, muchas gracias. Y escribe inmediatamente después: bronca me da el blanqueamiento globalizador de la memoria marica en este país. Mucho Ellen DeGeneres, RuPaul y hasta Alberto de Belaunde, pero olvidan, se avergüenzan, que nuestros primeros referentes públicos de homosexualidad fueron Paco Ferrer, Coco Marusix, Juan Carlos Ferrando, Gaby de Guacho, y que es a ellas y no a gente blanca y famosa que les debemos habernos abierto el camino. Entonces, eso lo utilizo para enmarcar un poco, en realidad, mi primer acercamiento a Flavia, que fue a partir de las imágenes que creo que está mostrando Miguel, o no sé quién está compartiendo, pero a partir de esas imágenes que son justamente de la serie Transformismas, y que nos remiten pues a un momento que en realidad nosotros como movimiento marica todavía no le hemos dado el lugar histórico que Guido está justamente reclamando en estos posts que se merecen, ¿no? Muchas veces tenemos como hitos históricos cuestiones extranjeras como Stonewall o cuestiones que las pasan en las leyes y no justamente a gente que desde el espacio del espectáculo, de la intimidad, de los bares, Bagre también, ¿no? Justamente abrieron camino, ¿no? Entonces, por ahí fue un poco mi interés en conversar para ver este archivo, estas imágenes, que son súper interesantes y que además me remiten a 2 trabajos gringos, ¿no? Que también hablan de justamente esta época marcada por la violencia, pero también marcada por una lucha que se hace cada vez más visible, ¿no? Pero además es también, pues, el momento de 80s, 90s, esta serie es 90-91, un momento crucial para la epidemia del VIH-Sida, ¿no? Que en realidad, de lado con la violencia extrema, la pobreza, la precarización, el forzamiento del trabajo sexual y una serie de otras cuestiones sistemáticas que marcan la vida de las personas travestis y transformistas, estas imágenes, e imágenes que pienso que son similares, como por ejemplo las imágenes de Nan Goldin del año 85, la balada de la dependencia sexual, o incluso imágenes como la de Jenny Livingston de Paris is Burning, retratan a una comunidad sumamente marginalizada y a la que ellas, digamos que
obtienen una intimidad que es interesante justamente pensar pues a nivel político y a nivel de que producen en la imagen. Entonces lo que tengo ahora, digamos, son unas notas a nivel de la performance de esta fotografía, no tanto, digamos, en su nivel de lo que están haciendo, como también pensarlas como performance en sí mismas, ¿no? Y para pensar justamente, digamos, de marco al Bicentenario también, qué tipo de compromiso político puede generar una imagen, qué tipo de compromiso político puede generar en concreto una fotografía, ¿no? ¿Cómo puede ser el museo un espacio de descolonización, si es que puede serlo? ¿Cómo puede ser el museo un espacio de despatriarcalización en el mercado contemporáneo del arte? Y en concreto, si es que el Mali, ¿no?, puede ser una institución transformadora de miras al Bicentenario, y cómo dialoga con esta exposición, ¿no? Preguntas que se me vienen aledañas a eso son, por ejemplo, qué hacer con la mirada blanca o colonial del arte, cómo contextualizarla en miras al Bicentenario, y qué hacer con prácticas extractivistas sobre imágenes de sujetos fetiche desde la academia y el arte, ¿no?, que es un poco el debate del que quiero conversar ahora. Entonces, digamos que esta serie inicia relatando la proximidad afectiva que hay entre Flavia y Yosita. Así también aparecen fotos de Nanín Timoico, Coco Matusix, Javier Temple, Toño Rodríguez y Paco Ferrer, como archivo de una época, ¿no? Y digamos que el texto, hay un esfuerzo en el texto por remarcar que las fotos parten de una cercanía y no de una distancia que se asigna más bien a disciplinas como el fotoperiodismo o el periodismo antropológico, ¿no? Ahí me parece interesante, pues, problematizar esa distinción, ¿no? Hay un retrato que nos permite una distancia y también al mismo tiempo una intimidad, ¿no? Es una intimidad complicada por la distancia, porque finalmente, pues, Flavia no es ese sujeto que se está travestiendo para performar sobre ese escenario de ese bar, ¿no? Entonces, esa distancia y esa intimidad sí me parece importante ponerla en retrospectiva, porque abre una discusión que yo creo que, digamos, que en los 90 en la teoría queer fue como muy popular justamente en torno a esta película Paris is Burning, ¿no? Que es, por ejemplo, el hecho de que si es que el drag o el transformismo que se presenta es subversivo o es cómplice más bien, es decir, ¿es este drag una práctica subversiva o es una práctica más bien cómplice, una belleza blanca, patriarcal, sexista, ¿no? ¿Cuál es el lugar de quien está detrás de la cámara, tomando en cuenta su posicionalidad de clase media, media alta, fluente, blanca, cisgénero, para retratar a esos sujetos múltiplemente marginalizados? Y por último, ¿cuál es la agencia de las travestis o transformistas que están siendo retratadas? Entonces, este es un debate, digamos, que muy famoso, en el que se meten Judith Butler y Bell Hooks, ¿no? Bell Hooks es una feminista negra muy conocida, y Judith Butler, ¿no?, como abuela de la teoría queer, digamos, tuvieron este debate, y digamos que se genera, pues, ahí la pregunta sobre cómo es que la relación de poder que marca la distancia entre retratador y retratado está constantemente en juego. Yo siento que a lo largo de los textos que se presentan en el libro, esta tensión está casi presente como una presencia fantasmagórica casi. Pues Flavia utiliza muchísimas técnicas justamente de post-edición. Posteriormente, creo que eso ya es parte de su trabajo de maestría en Texas, utilizar técnicas de post-edición para justamente complicar esta relación entre qué sujeto es retratado y el vínculo entre retratador y retratado, ¿no? Sin embargo, pues me remito también al fallecimiento de Jessie Tassi y lo que provoca justamente esta pregunta que tenía al principio con qué cosa nos provoca la muerte, como cuál es el impacto político de una muerte, ¿no? O cuál es el impacto político más bien de una presencia que muchas veces solamente se siente en el momento de la distancia.
¿no? Porque, digamos, de alguna manera esta es una historia, pues, clásicamente romántica en la cual hay una separación y una brecha, y luego estamos hablando, y casi 8 o 9 años luego de la muerte de Yossi, que se revelan estas imágenes íntimas de un proceso que además no ha sido mostradas esas imágenes hasta ahora, ¿no? Entonces, buscando además sobre la muerte de Yossi, vi, y además recuerdo que conversé con Flavia, que Yossi muere en depresión total, ¿no? En desempleo. Una semana antes de fallecer va a un show de televisión y dice que quiere volver al espectáculo, y al final termina muriendo, digamos que no hay, no sé, no he visto una noticia confirmada, no quiero afirmar o no, pero digamos que la información que hay en internet es que ella muere a causa de un suicidio envenenado, ¿no? Entonces es una muerte, pues, en abandono, sin oportunidad de acceder a pues, ser un artista que tiene una retrospectiva en el Mali, ¿no? Es más, me sorprendí mucho de saber, cuando leí el libro, que Flavia es solamente la segunda artista que tiene una retrospectiva en el Mali de su trabajo, ¿no? Y me parecía interesante, pues, pensar y repensar algo que en realidad en mi trabajo he venido pensando mucho a partir de mi análisis sobre el Museo Travesti de Giuseppe Campuzano, es cómo funciona la colabor o la colaboración entre artistas o entre sujetes que se comprometen políticamente o no unos con los otros, o amorosamente, o desde la cercanía de la amistad, o de la colaboración en general en un mercado que es sumamente individualista, y cómo colaboramos sobre todo con otros que son otros con no mayúscula, ¿no? Que son otros que están mucho más alejados de nuestra posicionalidad, de poder acceder a estudiar, no sé, pues quizás como yo, o como Natalia, o como Flavia, fuera del país y volver, y todos esos privilegios que además nos dan una responsabilidad, yo considero política, ¿no? Entonces, me pregunto, y creo que es un momento sumamente importante para preguntarnos sobre las condiciones de producción de las imágenes, las condiciones de creación de las imágenes y para quién se genera justamente esta imagen, cómo se genera la historia fotográfica, cómo se vuelve el sujeto que está en colabor con el artista un objeto para ser observado, o no, o más bien sujeto de su propia representación, ¿no? Porque muchas de estas imágenes además son imágenes en las cuales específicamente, ¿no? Las personas, las sujetas retratadas están mirando a la cámara directamente, ¿no? Desafiando incluso con su pose esta justamente fotografía de la que reniegan Miguel y Flavia, colonial, antropológica, etnográfica, que también muchas veces ha sido asociada a los museos. Entonces, como volvemos sobre, de alguna forma, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo movilizamos una imagen a un compromiso político? Es decir, no todo retrato de una travesti es un trabajo subversivo del género y la sexualidad que nos va a movilizar políticamente, y no todo observador de la imagen, no toda persona que vaya al Mali a verla, o no sé si siquiera se puede ir en este contexto en la pandemia, pero no toda persona que la vea se va quizás a accionar de la misma forma, ¿no? De alguna manera esa es la labor que tenemos desde la curaduría, desde el análisis, desde el escribir sobre el arte también, pues ayudar un poco a pensar estos procesos, ¿no? Y para mí la movilización de la imagen de un sujeto que... creo que Miguel escribe sobre esto, ¿no? Estas transformistas se volvieron justamente también sujetos fetiches de la dictadura, ¿no? En el fujimorismo, la imagen de la vedette, la imagen de muchas veces estas transformistas, pues se vuelve un objeto distractor, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece importante pensar cómo es que entonces movilizamos, o desde qué espacio movilizamos este compromiso político por la supervivencia de quienes ya están marcados en la cultura general como un cuerpo fetiche, ¿no? La muestra, el trabajo está marcado por estas tensiones, ¿no? Y también por estas distancias, y me parece importante, pues, de componerlas, pensarlas, analizarlas, y pensar justamente, como pregunta Flavia, pues quizás, ¿cómo sientes tú misma este proceso, ¿no? En un momento, digamos, Miguel cita una entrevista que le hacen a Flavia en el 95, donde, digamos,
discutiendo sobre feminismo, Flavia dice, no siento que estoy luchando por nada, pero entiendo que a veces las cosas tienen que ser pensadas y nombradas desde esa perspectiva. Entonces es interesante pues pensar justamente desde esa perspectiva, cómo eso también moviliza la relación entre arte y artista, ¿no? Entre artista y producto del arte, porque creo que justamente todo el año pasado, el 2020, yo he visto una gran labor de compañeras feministas que se han encargado pues de justamente de velar y denunciar a tantos dueños de galerías, artistas, gente que han utilizado su poder en el mercado del arte para acosar, violar, ¿no? Para generar un mercado patriarcal del arte, justamente, ¿no? Entonces, sí me parece importante pensar cómo desde lo que tenemos hoy en día, que de alguna manera yo siento desde las compañeras feministas que están trabajando hoy en día, digamos, en las calles, en las protestas, generando, digamos, arte comunitario, se está pensando mucho cómo hacer para contextualizar, para repolitizar, digamos, un arte que no sea solamente una imagen bonita, sino que eso te lleve además a una acción, ¿no? Que el arte sea también una convocatoria a la acción. Entonces, bueno, para cerrar un poco mis ideas, porque no sé en realidad cuánto tiempo me queda, pensaba además algo que escribía Flavia justamente, que habla sobre su arte como la reafirmación de nuestras contradicciones aún no resueltas, ¿no? Del clasismo y el racismo internalizado que estamos justamente en constante debate, y yo creo que este es un momento, digamos, de miras al Bicentenario, ya en Bicentenario, digamos prácticamente, sumamente importante para seguir pensando, en tanto, por ejemplo, preguntarnos eh, cómo seguir trabajando, por ejemplo, en labor con el otro, y pensaba en esto también en relación a la muestra Historia. Historia, digamos, es esta serie de imágenes que comienza con fotos de pizarras de escuelas públicas en Cusco y en Huaraz. Y pues yo me imaginaba, o sea, cuando veía las imágenes, también pensaba en, por ejemplo, en los reclamos que me imaginaba, pues me dirían las compañeras feministas, viendo las imágenes como, bueno, ¿cómo serán las imágenes de los chicos del Roosevelt, del San Silvestre, del Markham, ¿no? Pensando como también, tipo, cómo se piensa, por qué vamos a un sujeto específico, otro, ¿no? O cómo nos vinculamos con un otro, y cómo nos miramos a nosotros mismos también como sujetos de conocimiento. Entonces pensaba, por ejemplo, nuevamente en esta tensión, creo que en un momento se discute, por ejemplo, la idea de la fotografía popular como turismo de clase, que me pareció súper interesante leer justamente eso como una contradicción en la cual me parece una cosa fundamental, y esto es una cosa que, digamos, el feminismo nos pide, es que nos quedemos con el problema, ¿no? Y creo que eso es algo bacán que hace el trabajo de Flavia, que es que se queda con el problema, no le huye al problema, sino se queda con el problema. Y en ese sentido, pues, pensaba, por ejemplo, si pensáramos en estos ejercicios de las fotografías, de los ejercicios de los niños en sus cuadernos, en sus mapas del Perú, si pensamos en, digamos, en el profesor, si pensamos en esta fotografía como una fotoperformance, y el profesor como el director de la performance que plantea un ejercicio, y los niños y las niñas que están ahí participando como quienes ejecutan artísticamente ese ejercicio, y luego Flavia viene a, digamos, tomarle la imagen, ¿cómo podemos pensar en la colabor, en la generación de ese archivo, en el nombre, quizás, porque eso voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo se trabaja en colabor cuando el principal insumo del arte es la imagen que ha generado otro artista? Este niñez, digamos, potencialmente como pequeños artistas, y pensar en sus nombres, ¿no? O sea, ¿quién sabe si este niño sabe que su cuaderno, el mapa que describió el Perú, está ahora en el Mali? O sea, qué locura, ¿no? Entonces, pensando, bueno, para cerrar un poco, en esta tensión, digamos que es como para dejarte la pregunta, Flavia, si tú sientes que esta tensión entre el retrato a un otro y el tú misma poder justamente problematizar
esa distinción, esa jerarquía que nos plantea desde ya la fotografía como campo, digamos que cómo sientes tú que se resuelve con estos intentos que has tenido por pues problematizar, digamos, no hacer retratos, sino coger los cuadernos, estos movimientos que haces tú en tu proceso de descubrir cómo trenzar esta relación contradictoria, y cómo también pues trabajar, digamos, con otros artistas, de forma que podamos pensar, por ejemplo, en creditarlos, retribuirles, cambiar un poco una situación en la que, digamos, se pueda pensar más bien que uno está como canibalizando el trabajo del otro, ¿no? Sino pensar en, por ejemplo, qué otro tipo de oportunidades tienen, no sé, pues los niños de ese colegio de Huaraz de estar en una exposición en el Mali, no es lo caso. Entonces, sí, pensar un poco cómo piensas tú esta relación y cómo la piensas además en retrospectiva, viendo tu trabajo de tantos años y de alguna forma tantos intentos con sujetos tan distintos, ¿no? Yo he señalado dos, pero digamos que tienes un vasto archivo de pensar múltiples sujetos con múltiples corporalidades, con múltiples posicionalidades en diferentes, incluso ciudades del mundo. Entonces, es súper interesante pensarte a ti en relación con eso, el arte en relación al artista, y el vínculo con cuál es la misión del museo hoy en día, digamos, bicentenario, en tanto la necesidad de descolonizar y despatriarcalizar el museo, el arte y la lucha social, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Malú, por tu presentación. Hay varias ideas interesantes ahí para conectar. Y le voy a dar paso a Luzma para no retrasar más las tres presentaciones y luego conversamos. Gracias, Luzma. Gracias, Miguel, gracias, Flavia, gracias a todos por estar acá y muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta conversación en torno al libro de Flavia. Bueno, debo comenzar haciendo una suerte de confesión, y es que es para mí muy emocionante y me moviliza a un nivel, digamos, muy íntimo, estar hoy acá para celebrar la publicación de este libro de Flavia. Y aunque lo he intentado estos días, no he podido sustraerme del todo a la apelación a algunas menciones afectivas y biográficas, porque mi cercanía a Flavia es mucha. Entonces quiero empezar leyendo un texto que es muy breve y que he escrito y he fijado así en letras para no desaforarme en emotividad. Comienzo. Flavia volvió al Perú en 1996, luego de su paso por sus estudios de maestría en Estados Unidos. Ese año, ella se incorporó al grupo de profesores de la Un Joven Instituto Gaudí, donde yo era profesora, desde su formación 3 años antes. Flavia estaba comenzando el proyecto que llamaría Historia. Yo estaba comenzando el proyecto que llamaría Punto Ciego. Además del espacio laboral de enseñanza que compartíamos en el Instituto Gaudí, ambas trabajábamos solas nuestros proyectos fotográficos en laboratorios análogos. Análogos en ambos sentidos del término, el fotográfico, fotografía análoga, y el de semejanza, espacios parecidos. Ambos laboratorios estaban ubicados a unos 70 metros de distancia. El padre de Flavia, el gran Salvador Gandolfo, vivía en la esquina este de una cuadra en la avenida Pardo, y Emilio, mi pareja entonces, vivía en la esquina oeste de la misma cuadra. Ambas habíamos instalado nuestros sencillos laboratorios fotográficos en lo que era la llamada habitación de servicio de esos departamentos. Unos espacios, como lo son las habitaciones de servicio en esta ciudad, minúsculos, de alrededor de 7 u 8 metros cuadrados, ubicados junto a la zona de cocina y lavandería, por lo que tenían el acceso al agua fundamental para el proceso de revelado. No recuerdo cómo descubrimos que trabajábamos tan increíblemente cerca una de la otra, pero a partir de entonces
Comenzamos a intercambiar ideas, en ocasiones varias veces al día. Nos avisábamos por teléfono fijo, no había teléfono celular, cuando necesitábamos alguna opinión y caminábamos los pocos metros de un departamento a otro para auxiliarnos mutuamente. Alguna vez intentamos inventar un sistema de comunicación nuestro, un código de encendido y apagado de las luces de nuestras cocinas en las noches, cocinas que se miraban frente a 70 metros de distancia por la parte posterior de ambos edificios. Yo estaba en el piso 10, creo que Flavia en el 9 o en el 11, no me acuerdo. Desde ese 1996 han pasado 25 años de diálogo prácticamente ininterrumpido con Flavia. Un inmenso regalo de la vida compleja de la interlocución. Desde esas primeras conversaciones y acceso a sus procesos, siempre he tenido sensaciones en mi cabeza para figurarme el trabajo de Flavia. Sensaciones asociadas a algunas palabras como perplejidad, dislocación, desarreglo, perturbación, desfase de sí. Es extraño, lo sé, decir sensaciones en mi cabeza, pero es así como el trabajo de Flavia ha llegado a mí. Una inteligencia muy clara y a la vez una suerte de poderoso desarreglo afectivo, de exceso, es lo que he encontrado invariablemente en cada cosa que ella ha creado. Miguel López, el curador de esta muestra, escribe en el catálogo estas palabras en relación al trabajo de Flavia, palabras que ahora extraigo de su texto, desarticulándolas de sus oraciones de origen, y me tomo la libertad de enumerar. Dice Miguel: formas de escape, ejercicios de desidentificación, indisciplina, extraviar las identidades, defraudar el hábito, interpelar los límites, desencuentro, desarraigo, liquidar los símbolos y jerarquías, desacomodar los cimientos. Y todo esto que parece estar muy cerca de la experiencia de una revuelta, de una posición anárquica y desmedida, ha sido sin embargo construido por Flavia, tejido por Flavia, podríamos decir, a lo largo del tiempo, bajo un rigor y una precisión casi quirúrgicas. Y más aún, ha sido construido bajo la convicción de que el trabajo es un trayecto, no una obra. Por eso es que la relación al tiempo que existe en sus procesos es, paradójicamente, si pensamos que ella tiene formación de historiadora, un tiempo fuera de la linealidad progresiva de la historia. Justo por ello es que su trabajo puede instalarse en el tiempo propio de la revuelta. En relación a la convivencia del rigor y el desarreglo que habilita su trabajo y a su toma de posición respecto del tiempo, Flavia declara con nitidez en su breve pero agudo texto incluido en este libro lo siguiente, cito: propongo mis investigaciones y los productos de estas como actos artísticos. Y aquí me acerco de algún modo a la reflexión que comentaba Natalia al inicio. Cierro cita, es decir, no se trata para ella únicamente ni en primera instancia de obras o productos o piezas, sino de actos artísticos que incorporan el proceso mismo de investigación como constitutivo de la experiencia estética. No se trata de una comprensión del arte solo como manufactura, sino como proceso investigativo desplegado en el tiempo. Aunque la perspectiva de la investigación como arte o del arte como investigación es una idea que ha circulado en los discursos sobre el arte contemporáneo en años recientes con más fuerza, mi impresión es que en el caso de Flavia, como en el de algunas otras autoras y autores de nuestra generación en el Perú, procede no tanto del ingreso a una contemporaneidad globalizada del arte, sino más bien al origen de una particular experiencia creativa en los años formativos. Una experiencia creativa plagada de desmembramientos, de éxodos y de violencia propios de los años en los que nos convertimos en adultas y adultos. En medio de tal contexto,
las maneras en que construimos un saber hacer creativo, para muchos, fue un ejercicio combinatorio de pasiones diversas, de movimientos bruscos, de persecuciones intuitivas que nos informaron, nos dieron forma, desde finales de los años 80. Flavia eligió la historia y la fotografía, y entre debates internos y fervor expresivo, aprendió y necesitó minarlas mutuamente, hacer estallar la historia, hacer estallar la fotografía. Una frase clave en el texto de Miguel es la que refiere a la capacidad del trabajo de Flavia de resistirse a ser algo específico. Cito a Miguel: Gandolfo produce algo que se rehúsa a ser solo tejido, solo fotografía, solo escritura, solo signo gráfico, solo historia, solo arqueología o solo arte. Termino la cita. Si en tal manifestación las cosas no son solo lo que ellas pretendidamente nombran, entonces puede haber lugar para la ficción, pero no una ficción recreativa, sino para la ficción que posibilita ser otro, uno distinto, ocupar otros lugares, lugares insospechados en el mundo tal como nos ha sido dado. Ahí, en lo que puede esa ficción, puesto que la ficción es también agencia, está la oportunidad y la capacidad de fuga. Fuga de las narraciones, fuga de los cuerpos, fuga de las expectativas, fuga de los estereotipos, fuga de las representaciones. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luzma, por tu presentación. Bueno, les agradezco a las tres por sus ideas, por la manera en la cual han leído el libro, la obra, la exposición. Creo que realmente a partir de lo que las tres han compartido es posible pensar que en realidad el proyecto ha cumplido un cometido que teníamos, y es justamente poder reactivar estas reflexiones, estas discusiones que atraviesan, bueno, todos los puntos que ustedes tres han comentado, ¿no? Sobre cómo se construyen narrativas en torno a la práctica artística, las posibilidades de ingresar a la historia de la fotografía desde múltiples lugares, esta relación históricamente problemática entre quien hace el retrato y quien es el retratado, y cómo uno se relaciona con esa condición fotográfica, que significa también pensar el compromiso político ahora y cómo ciertas imágenes se resignifican desde el presente, donde es posible justamente encontrar una urgencia distinta a partir a esas imágenes, pero también es posible entender todas las contradicciones que arrastran, y eso es muy interesante porque también permiten entender cómo las maneras de percibir han cambiado, cómo las maneras de hacer han cambiado, y cómo hay preguntas que 2 décadas atrás o 3 décadas atrás no se les hacían a las imágenes con la intensidad que se le pueden hacer ahora, y cuán importante es justamente volver a esas imágenes justamente para que esas preguntas tengan lugar, ¿no? Y transformen el hacer, ¿no? Todas las reflexiones que tienen que ver con el trabajo, pensar el trabajo a lo largo del tiempo, la investigación artística, y esto que mencionaba Luz María al final, que tiene que ver con la experiencia creativa o este saber hacer, ¿no? Y bueno, creo que quizá retomando la cita de Malú de Haraway de quedarse con el problema, creo que un deseo de la exposición y del libro era justamente poder traer estas preguntas, que son preguntas que en realidad no sé ni siquiera si Flavia misma va a poder, digamos, no creo que una persona misma por ser el autor pueda responder. Creo que el problema nos lo tiran a nosotros también, ¿no? En el sentido de que las imágenes existen y nos hacemos cargo de ellas en su existencia en la medida en que queremos discutir sobre ellas, socializar sobre ellas, documentar, ¿no? Pero sin duda la importancia de que circulen y que puedan ser discutidas públicamente, políticamente, abiertamente, colectivamente, es fundamental, y por eso es que este libro es tan importante, y por eso es que a veces yo siento que hacer una exposición sin que eso termine transferido en un objeto que permita ampliar, amplificar, ¿no? Ensanchar
su impacto, y la conversación pues muchas veces no tiene sentido, y estoy muy contento que esta exposición realmente esté acompañada de este libro para que podamos discutir de todas estas cosas que ustedes están compartiendo. Quería mencionar, Zaira, me recordó que el libro, bueno, ya se encuentra a través de la página online de la tienda del Mali, y creo que en los comentarios de Facebook y YouTube están también los links, así que bueno, el libro salió de imprenta hace unas 2 o 3 semanas y está, como decía, ya en venta. Bueno, no sé si, Flavia, ¿tú quieres comentar algo de lo que se compartió aquí? O si alguna de las tres tiene alguna pregunta adicional. Flavia. Les quiero agradecer a las tres la presentación. Estoy impresionada, y creo que han puesto sobre la mesa diferentes lecturas, tanto de los textos como de la obra, que me parecen son muy, 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 muy pertinentes y que cubren aspectos diversos bueno, que yo también estoy comenzando a mirar en realidad, ¿no? Y comenzando a cuestionar a partir de esta exposición. Así que gracias a las tres. Creo que Malú se dirigió a mí, y estoy de acuerdo con Miguel. Ahí estás tocando, digamos, este problema de la política, de la representación en fotografía, que es una, digamos, es parte casi, está en la idiosincrasia del propio medio, ¿no? El tener este aparato que registra y que luego representa a un otro. Y por supuesto, a lo largo de la historia, eso ha sido una problemática. Lo único que te puedo decir, quizás de mi propia experiencia, es que siempre ha estado ahí, y siempre he tratado de, mejor dicho, no siempre, en algún momento he tratado de escaparme, pero no hay manera, ¿no? Con el propio medio. Y esos escapes creo que han estado, como Miguel bien lo señala, en transformaciones que he querido hacer, en señalamientos de que no estoy registrando un sujeto, sino que estoy tratando de, digamos, de que la imagen se vuelva otra cosa a la relación con el sujeto fotografiado. Y finalmente creo que el giro que dio mi trabajo en el año que menciona Luzma, en el año 96, 98, es interesante. Yo lo intenté como un desplazamiento, justamente cuestionándome mucho la fotografía, digamos, la experiencia política de poder que tiene la fotografía. Intenté salir de eso a raíz de, digamos, de la experiencia de salir a fotografiar cuerpos, fotografiar personas, y creí que mirando la historia estaba haciendo un desplazamiento en relación a eso también. Y sí, finalmente hice una investigación en colegios específicos, en colegios nacionales, y es una combinación, te diré, de las relaciones que en ese momento yo podía tener también para un poco acceder, y de un descubrimiento respecto de cómo se autorrepresentaban esos niños, ¿no? Sí me pregunté en su momento qué cosa ocurre en la relación de clase y en la relación de la educación en el Perú, ¿no? Y mi investigación no giró hacia ahí, ¿no? Me quedé, digamos, en ese universo que luego se volcó a los libros de historia, ¿no? Libros utilizados también en colegios nacionales, pero también antes, ¿no? Antiguamente en colegios privados. Me parece que es poner sobre la mesa una enorme discusión en la que no te puedo decir más que estoy de acuerdo, digamos, con las preguntas y con la problemática, ¿no? Claro, yo supongo en realidad, no sé si puedo contestar, Sí. como para, digamos, quizá profundizar un poco, que claro, es una pregunta muy, como ustedes dicen,
con la que hay que quedarnos, ¿no? En realidad quizás es una pregunta permanente que no debería abandonar y que al contrario debería ser motor para la producción. Y yo supongo que es más bien quizás preguntar en concreto, porque sí siento que estamos en un momento en el cual, pues, no sé, yo identifico que las compañeras trabajadoras del arte hoy en día, el discurso que estamos manejando, tiene que ver con, pues, ya no separar arte de artista, ¿no? Sino más bien hablar de una creación completa, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí creo que la pregunta, por ejemplo, con qué tipo de compromiso político produjo en ti, ¿no? El retratar estas imágenes de sujetas que están destinadas a una muerte temprana, como por ejemplo la de sí misma, ¿no? Una persona con la cual además tuviste cercanía afectiva, y como eso también, digamos, dentro del trabajo que yo estudio, dentro de las comunidades justamente de personas travestis y maricas, muchas veces son las muertes tempranas de nuestras compañeras las que sirven como motor y motivo para accionar, ¿no? Para accionar no solamente artísticamente, estéticamente, y muchas veces incluso para transicionar, pero también para actuar políticamente o para construir otro tipo de vínculos personales que nos comprometan con la vida y con la supervivencia de personas que están abandonadas a su propia suerte, ¿no? El Estado peruano se demoró 20 años, desde que abrió su primera oficina para trabajar el tema de VIH-Sida, se demoró 20 años en dar medicamentos gratuitos al público ampliamente. Solamente dan a mujeres embarazadas para transmisión vertical. Entonces estamos hablando, pues, no solamente a nivel de negligencia en tanto derechos básicos, sino estamos hablando de del país que casi mató a Jeffrey Peña, que es una activista icónica de Lima Este, que le intentaron acuchillar en la esquina de una discoteca más de 100 veces, y luego el serenazgo y la policía que estaban en la esquina no la quisieron llevar al hospital, ella tuvo que pagar 100 soles para que la lleven al hospital, y bueno, siempre cuento su historia, porque la amo, la admiro, y ella ahora tiene la casa trans en Lima Este, donde están haciendo máscaras, están haciendo vestidos, corte y confección, están haciendo todo. O sea, la maricona es una historia, y ella es una persona con la cual, pues, creo yo que justamente el compromiso con esa supervivencia la ha llevado justamente hoy en día a armar un espacio de supervivencia para otras mujeres trans también, ¿no? Entonces, nuestras historias de alguna forma, pues para nosotras están profundamente intermarcadas con la vulnerabilidad de ese sujeto que está ahí solamente por ese momento, y que además en ese momento de fabulosidad, de maquillaje y de absolutismo, es el momento donde es más vulnerable a una violación, a un asesinato, a que un punto la quiera matar en una esquina, ¿no? O por uno de estos que le llaman crímenes pasionales mal llamados, ¿no? Entonces el travesticidio, que es un problema que es tan, digamos, permanente en América Latina, ¿no? Las altas tasas de VIH-Sida, la exclusión, la precarización, sí nos lleva a preguntar, ok, ¿qué implica el retrato de estas vidas? ¿Qué implica, cómo nos moviliza políticamente el retrato de estas vidas? Entonces, más concretamente, ¿no? Es como, ¿cómo eso te movilizó a ti? ¿Cómo eso te ha movilizado a ti? O cómo eso quizá incluso te interpela hoy en día, si es que quizás, no sé, es una reflexión que ha estado quizá postergada, o cómo sientes que eso, digamos, forma parte pues, de lo que implica hoy en día, no sé, quizá un llamado a la acción, o no sé, ¿no? Cómo eso nos moviliza también para pensar en que nuestro compromiso está con estas personas que nos han traído tanto para nuestra cultura. O sea, ¿qué sería el arte peruano si no fuera por las maricas y las cabras y las travestis? ¿No? O sea, Sí, sí. por eso creo que, digamos, ahí lo interesante es, digamos, esas imágenes existen, se quedaron guardadas durante más de 3 décadas en negativos, sin poder realmente nunca compartirse, ¿no? Y qué es lo que implica que esas imágenes se compartan ahora, ¿no? Bueno, hace un mes y medio que la exposición se abrió, que el libro acaba de salir, y qué hacemos con esas imágenes ahora, que es una pregunta que yo también coloco en el ensayo, es decir, cómo nosotres, que ahora esas imágenes son parte de esta discusión colectiva, pues impactan, ¿no? Y creo que esas imágenes, pero claro, también otras, ¿no? Como decía, por ejemplo, Natalia, en relación a las imágenes de historia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que esos dibujos, por ejemplo, ¿no?
escolares permiten visualizar, es decir, lo que en ese momento se intuía, pero ahora es muy claro, ¿no? Digamos, el declive, la destrucción absoluta de la educación pública que en el gobierno de Fujimori se instaló, ¿no? De una manera como muy clara, y bueno, que ahora con lo de la SUNEDU y con, en fin, con todas las situaciones de las universidades, ha quedado más que en evidencia, ¿no? Es decir, hay una serie de situaciones que yo creo que en esas fotografías, en varias de las fotografías que ha hecho Flavia, como que asoman, ¿no? Y que ahora con la perspectiva del tiempo es posible comprender en una complejidad que quizá en ese momento era posible atisbar, pero no entender, ¿no? En toda su dimensión. Y eso creo que es bien interesante. Es decir, creo que ahí lo que Flavia nos está dejando son como desafíos, ¿no? Altamente, en fin, desafíos grandes, ¿no? En relación a qué vamos a hacer con esas imágenes, que creo que también lo decía Natalia al inicio de su presentación, que realmente le toman el pulso. Yo creo que utilicé la palabra sismógrafo en la charla anterior, le toman el pulso a situaciones bien complejas, y eso creo que es muy, muy interesante, y que creo que incluso excede al mismo deseo del artista. Es decir, yo no creo que un artista se proponga, o un fotógrafo se proponga hacer algo para que, en fin, hablar eso. Es decir, eso existe, ¿no? Y en función de que existe, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso que existe? ¿Qué vamos a hacer con esas representaciones? ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes? Con el duelo que aluden, pero con la esperanza que pueden colocar, con tanto de rabia, pero también de sanación. Es decir, o retomando a esas imágenes de la comunidad transformista temprana, bueno, esas imágenes están siendo recuperadas ahora y son partes de una genealogía que de pronto tenía historia de lucha trans muy importante, ¿no? Pero bueno, así también, en fin, pienso en varias otras imágenes, y creo que eso es muy, muy poderoso, y por eso soy tan contento que realmente esta exposición haya tenido lugar y que el libro exista, porque realmente creo que, incluso para mí, ha abierto una cantidad de preguntas que en el texto recién esbozo, pero realmente no termino de responder, porque creo que son muchas, ¿no? Creo que, no sé si Natalia en realidad creo que también aludía a eso cuando comenzó su presentación ahora, en relación a sobre cómo determinados cuerpos de obra, ¿no? Permiten justamente hacer registros tan complejos y contradictorios, ¿no? De los tiempos que atravesamos. No sé si alguna más tiene un comentario. Sí, yo quería hacer un comentario quizás un poquito tangencial hacia esto que se está conversando ahora, y es que creo que es importante pensar el momento, el contexto, la edad de una Flavia haciendo estas fotos de los transformistas, ¿no? Una joven, ultra joven en ese momento, que, corrígeme si me equivoco, ¿ya? ¿No? Pero que era, era un acto, como tú dices, Miguel, ¿no? Era un flujo vital, ¿no? Era una respuesta a una suerte de flujo vital, ese registro. Y lo que me parece que es interesante pensar es cómo el presente modifica de algún modo la lectura de un pasado propio, ¿no? Y le asigna otro peso, otras razones inclusive, ¿no? Porque en el momento mismo de gestación era simplemente una respuesta, una forma de hacer una vida también, ¿no? En un momento muy inicial de un descubrimiento, llamémoslo ni siquiera creativo, porque yo, Flavia misma, por lo que sé y por lo que tú también has escrito, Miguel, no consideraba esto como un proyecto siquiera, ¿no? Era la consecuencia natural de unos vínculos humanos, ¿no? Y más bien es hoy día que uno puede ponderar, digamos, ponderar lo que ha habido allí y decidir qué hace con eso, ¿no? No por nada ha sido un material conservado en silencio todo este tiempo, ¿no? Quizás porque justamente fue hecho de una manera completamente
sin finalidad en su momento, ¿no? No había una finalidad, en ese sentido también se sale incluso de la progresión de la historia, ¿no? No había una meta en hacer esas fotos, ¿no? Simplemente Flavia necesitaba hacerlas y se producían, ¿no? Y armaron un cuerpo de trabajo que hoy recién se pueden analizar, entender, casi como nombrar, ¿no? Y que creo que es la labor que te queda todavía por seguir trabajando, ¿no? Perdón. Quizás una pregunta más sencilla hubiese sido, ¿cómo te transformó Transformismos? Definitivamente, me transformó y hasta el momento. Pero estoy de acuerdo con Luz María. Creo que para hablar de esa serie fotográfica que ahora está colgada en un museo, hecha, digamos, objeto fotográfico, porque es imagen y es fotografía física, creo que hay que tener en cuenta lo que está mencionando Luz María, ¿no? Y eso creo que sí, quizá distingue ese trabajo de otros, que sí tuvieron un quehacer completamente dirigido hacia la producción de imágenes fotográficas para ser, digamos, públicamente exhibidas, vistas, ¿no? Expuestas, comentadas, todo aquello que ocurre cuando uno produce objetos artísticos también, ¿no? Finalmente como una especie digamos, hasta te diría, de canal de comunicación, si quieres, ¿no? Existen y están ahí y forman parte, ¿no? de lo público. Esta serie fotográfica no fue concebida de esa manera, no fue concebida de esa manera, ¿no? Está completamente vinculada a mi momento, al momento en el que yo comenzaba a hacer fotografía. Es un momento de descubrimiento técnico incluso. Si uno las ve con detalle, puede ver que hago experimentos con el flash, con el movimiento, que quizá pueden parecer, no lo sé, profesionales, pero eran experimentos que yo sentía que estaba descubriendo, y lo hacía junto a Yossi, Tengo imágenes en las que Yossi me posa y yo comienzo a experimentar con la fotografía, y de alguna manera lo fotográfico, el acto mismo, la relación, esa que cuestionamos tanto de poder como representación, en ese espacio y en ese momento no tuvo nada de eso justamente. Era un intercambio en mi caso, de tener este instrumento que podía, digamos, capturar, que podía, sí, representar, y ellas, al otro lado, en un momento en el que no había pues esta difusión de la fotografía tanto, más bien encontrando un espacio para ser miradas, para ser vistas. Es lo que puedo entender yo ahora, ¿no? Yo las miraba y ellas se construían, obviamente para el espectáculo, pero al mismo tiempo ya se dio como una especie de situación y de complicidad en que se volvió puro acto fotográfico, en realidad. Hay una que incluso no formaba parte del espectáculo, sino me llevó a su casa y se transformó y se cambió para mi cámara. O sea, tuvimos una relación completamente, digamos, construida en relación a la cámara, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Esa es la pregunta, porque es una mirada, y estoy de acuerdo con Luz María, es una mirada que viene de un momento completamente diferente, ¿no? Con toda la problemática que eso implica. Por un lado, me paro a mirarlas y estoy consciente de lo que viví en ese momento, año 90-91, con digamos, la precariedad y el peligro que implicaba en ese momento, con la clandestinidad que implicaba ese momento, con los discursos de negación, con mi propio cuestionamiento de no saber qué hacer con lo que yo estaba viviendo en ese momento. No entendía. Estaba fascinada. O sea, tuve una fascinación en relación a lo que ahora pienso como género, simplemente como vivencia, ¿no? Y eso fue lo que creo que registré en ese momento. Pero sí entiendo, ahora se leen y se ubican en otro lugar, ¿no? Y creo que es lo que, como menciona Miguel, es lo que esto está poniendo ahora sobre la pared para ser pensado.
Yo tengo una pregunta, Flavia, sobre esas series, y no me refiero solo a Transformismo, sino a la serie sobre el Cachascán, y me preguntaba, eh, tengo entendido que las fotos del Cachascán las exhibiste, porque le hice la consulta a Flavia, a Sharon ahora, en un video, en una pantalla, en la Galería Forum, y que esa es la única vez que las has exhibido, y tampoco exhibiste nunca antes las fotos de la serie de Transformismas. Y mi pregunta es, ¿cuánto hay en eso un rechazo a un tipo de lenguaje fotográfico, un intento de distanciarse de un tipo de lenguaje fotográfico? ¿Cuánto hay de un simple desinterés? O sea, quizás no un rechazo explícito y consciente, sino simplemente un cierto desinterés con cierto tipo de registro. ¿Y cómo piensas desde hoy que ese tipo de fotografía se inserta en tu trabajo? ¿Cómo la piensas ahora, después de este acto transformista? Creo que para tu primera pregunta tengo como dos ideas, ¿no? Una de ellas es que sí me distancio del registro documental directo en el sentido de lo que implicaba toda esa experiencia. O sea, yo termino mi maestría y ya no puedo seguir fotografiando de la manera como estaba fotografiando por traer este cuestionamiento de qué estoy haciendo yo con ese otro, cómo lo represento, por qué lo puedo representar. Sí traigo ese cuestionamiento político, de posición política del poder que implica la representación de un otro, ¿no? Intenté salirme de eso con diversas formas, pero igual creo que la propia experiencia de salir a fotografiar como un acto también me trajo sí un distanciamiento. Pero al mismo tiempo creo que la no exhibición de esas series tempranas, no estoy segura que se deba únicamente a eso. Creo y me pasa hasta ahora, en mis procesos a veces casi me tropiezo por querer hacer algo nuevo. Entonces, simplemente creo que en esa época te puedo decir que la producción de las imágenes casi me bastaba. O sea, eh, somos una generación sin un mercado, ¿no? Esto de producir y producir para ser exhibido y para ser distribuido y para ser, qué sé yo, comercializado, no está en un poco en mi estructura de producción. Entonces, lo que pasó con los cachascanistas es que fotografié, y los negativos me los llevé a mi maestría. Y como tuve acceso a un mejor laboratorio, yo no sabía copiar bien y tenía que enseñar cómo copiar. Entonces las uso y tengo copias, pero sin hacer una serie, ¿no? Sin editar, sin hacer un proyecto de eso. Y finalmente, por una cuestión de espacio, las expongo en la Galería Forum en el año 94, pero en forma de video, en pantalla. Fascinada también por la nueva tecnología, debo decir, ¿no? Que venía de esta universidad donde pude tener acceso para poner las imágenes en un video, ¿no? Y relacioné un poco el espectáculo con la televisión, ¿no? En ese momento. Y sobre la serie Transformisma, sí, creo que he necesitado todo este tiempo. Es un trabajo que no, digamos, ahora sí, es que creo que me ha sido problemático poner el problema, ¿no? O sea, con ese tipo de trabajos en mi propia serie. Es lo que ha hecho finalmente la curaduría de Miguel, ¿no? Yo he separado siempre mi obra temprana de la nueva, ¿no? Y reunirla ahora está trayendo, digamos, estas discusiones que ahora sí me parecen posibles de poner sobre la mesa, ¿no? Creo que esas dos respuestas tendría, ¿no? De por qué no tienen una producción esas series. Sí, creo que es muy interesante incluso pensar el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje
que se tenía hace 3 décadas para pensar, para señalar, ¿no? Para reflexionar sobre, no solamente sobre las imágenes, sino incluso sobre el proceso mismo, es radicalmente distinto al momento presente, ¿no? Incluso me acuerdo, Flavia, varios intercambios que tuvimos tú, incluso ya que no tenían que ver con las fotos, sino tú intentando pensar el propio vínculo que tenías con Yossi Tassi, ¿no? ¿Qué palabra le puedes dar a ese vínculo afectivo que tenías, ¿no? O sea, cómo nombrarlo, ¿no? Todas las variantes, todos los grados que existían, ¿no? Amor, fascinación, convivencia, confianza, ¿no? Y todo eso es un universo que, claro, a veces incluso las palabras mismas parecen limitadas, ¿no? Para dar cuenta de una experiencia que es una experiencia vital, que tú la estás viviendo y no estás pensando en definirlo, la estás simplemente viviendo, ¿no? Y eso ha quedado, bueno, queda registrado en estas representaciones, ¿no? Que además son más de las que vemos, son más de las que están en la pared, son más de las que están en el libro, ¿no? Son alrededor de 600 fotografías que se hicieron, ¿no? Y que documentan un momento, sí, importante para ti, para todas las personas que estuvieron allí, para una lucha colectiva, para la historia de la fotografía y para muchas otras, en fin, podemos seguir enumerando, ¿no? Porque son importantes esas imágenes, así como varias otras que como yo hace un momento estaba pensando, claro, como yo también varias series tuyas de los 90, como por ejemplo Salón de Belleza o Maternidad, que tú no nombras directamente como series feministas o tu propio trabajo como feminista, para mí es muy claro que están orientadas en esa dirección, ¿no? Yo también porque, digamos, estoy menos interesado en la idea del feminismo como una identidad o como una etiqueta propia, ¿no? Que uno se da, y más interesado en pensar el feminismo como una metodología para mirar, como un espacio de investigación, ¿no? Como una manera de hacer preguntas, ¿no? Y eso, bueno, creo que en general, creo que también es importante, sobre todo en un espacio de investigación histórica, porque a veces, bueno, en la historia del arte a veces uno suele ser como muy demandante y pedirle a ciertas investigadoras visuales o creadoras, por ejemplo, que estaban haciendo un trabajo importante en los años 60 y 70, pero que no tenían a la mano el término feminismo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso, si encaja o no dentro de la discusión contemporánea del feminismo, ¿no? Entonces, creo que si pensamos el feminismo como una manera de hacer preguntas, como una manera de entablar vínculos, de desconfiar de ciertas verdades, quizá, digamos, la serie de Maternidad o la serie de Salón de Belleza del 93 ya de por sí estaba desconfiando de ciertas verdades, estaba planteando preguntas incómodas a nivel visual, quizá a nivel verbal, no tenemos, ¿cómo decirlo? ¿No? ¿Cómo decir? El lenguaje que tenemos ahora, pero están justamente quizá yendo más adelante. Entonces ahí creo que esas operaciones son bien interesantes, ¿no? Poderlo justamente mirar desde el presente y poder establecer todas estas conexiones, incluso con un realmente está intentando acercarse a la arqueología y a la historia, eh, a partir de una experiencia que fue pues descartada y que evidentemente también tiene un componente de género importante. Vamos a discutir, no voy a ponerme a hablar de cada serie ahora porque ya estamos a 1 hora y 40 de haber comenzado la charla, la presentación, pero bueno, vamos a poder dedicar futuras sesiones a poder desmenuzar cada uno de estos aspectos de tu trabajo. Vamos a hablar en la siguiente charla sobre las relaciones entre historia y género, vamos a discutir también sobre la educación, vamos a poder hablar sobre también la relación entre fotografía y travestismo. En fin, hay varias cosas que vamos a poder seguir desmenuzando, así que de verdad les agradezco muchísimo a Natalia, Malú y Luz María por haber colocado estas primeras reflexiones que realmente son muy, muy importantes, no solamente para el trabajo de Flavia, sino en general para pensar en la representación, la dimensión pública de la representación, el rol del museo, el rol de las publicaciones, ¿no? Las posibilidades políticas de la fotografía, afectivas inevitablemente también. Así que bueno, la verdad es que les agradezco nuevamente por esta presentación y ahora doy paso a Zaira. Muchas gracias también de mi parte.
Eso, muchas gracias Miguel, Natalia, Malú, Luz María y Flavia por esta interesante presentación. La verdad es que estamos muy contentos con esta publicación y quería mencionar que pueden adquirir el libro en la tienda virtual del Mali. El link está en los comentarios del Facebook y YouTube, pero la página es tienda.mali.p. Pueden ingresar a esta página. En la sección de libros está destacado el libro de Flavia Gandolfo y pueden adquirirlo a través de la página. También hay una sección donde pueden ingresar sus datos para entrega a domicilio. Y bueno, también otra forma de ingresar y poder adquirir libros a través de la sección de la exposición en la página web del museo. Y bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados y estén atentos a las próximas publicaciones del museo y las actividades de la exposición. Gracias.